La prehistoria es el periodo más extenso de la humanidad. Se extiende por cientos de miles de años, desde los primeros homínidos que caminaron en la Tierra hasta el momento en que aparecieron las primeras formas de escritura y registro. Durante este tiempo tan amplio, los seres humanos vivieron de una manera que hoy nos resulta lejana, casi imposible de imaginar, pero que fue la base necesaria para que nuestra especie pudiera sobrevivir y desarrollarse. No había ciudades, no había libros, no había carreteras ni relojes. El tiempo se marcaba de acuerdo con el sol y la luna, con el frío de los inviernos y el calor de los veranos. La vida no se medía en planes a futuro, sino en la necesidad de conseguir alimento y refugio para el día a día. Cada amanecer era una nueva prueba de resistencia. Imagina que despiertas en una pradera, sin más techo que un cielo inmenso y sin más seguridad que la de tu grupo cercano. Los sonidos de la naturaleza son lo único que acompaña tu conciencia. El viento que agita la hierba, los gritos lejanos de aves rapaces y tal vez el rugido de algún depredador al acecho. Sobrevivir significaba estar siempre alerta, aunque también aprender a encontrar calma en medio de esa constante amenaza. En este viaje que recorreremos juntos, nos sumergiremos en cómo los humanos prehistóricos lograron sostener la vida. Exploraremos su cotidianidad, sus herramientas, la importancia del grupo, sus creencias, los desafíos de la enfermedad y la muerte, y finalmente, cómo poco a poco transformaron el mundo natural en un espacio habitado y moldeado por ellos. Será un relato lento, tranquilo, sin sobresaltos, como una caminata pausada entre las huellas de nuestros antepasados más lejanos. Segmento 1. ¿Cómo sobrevivieron los humanos prehistóricos para sostener la vida? La prehistoria abarca un periodo inmenso, tan grande que resulta difícil de abarcar con la mente. Estamos hablando de cientos de miles de años en los que los seres humanos, o más bien sus antepasados directos, lucharon día tras día por sostener la vida en un entorno que no ofrecía facilidades. No existían ciudades, ni carreteras, ni mercados donde obtener alimento. Tampoco había hospitales, ni herramientas complejas, ni un lenguaje escrito que permitiera guardar y transmitir conocimientos de forma precisa. Todo dependía de la experiencia acumulada de cada generación y de la capacidad de adaptarse a un mundo cambiante, en el que la naturaleza podía ser aliada, pero también enemiga. El ser humano prehistórico vivía integrado en su ambiente. No había un muro que separara la vida humana de la vida animal o vegetal. El río, la montaña, el bosque y la pradera eran al mismo tiempo hogar, fuente de recursos y lugar de peligro. Sobrevivir en esas condiciones significaba aprender a observar con detalle cada señal, cada huella en el suelo, cada sonido del viento, cada cambio en el clima. Era una existencia en la que la atención plena no era una práctica espiritual, sino una necesidad vital. Los primeros grupos humanos eran nómadas. No podían permanecer mucho tiempo en un mismo lugar porque los recursos se agotaban rápidamente. Si una zona ofrecía frutos durante una estación, pronto quedaba vacía. Si un grupo cazaba demasiados animales en un territorio, corría el riesgo de quedarse sin alimento en poco tiempo. Por eso, la movilidad era la estrategia principal. Los humanos se desplazaban siguiendo las migraciones de los grandes herbívoros, como bisontes, renos o mamuts. También buscaban nuevos ríos, nuevas cuevas y nuevas praderas. Este constante movimiento fue clave para la supervivencia, porque les permitía adaptarse a los cambios de estación y a las variaciones del clima. El refugio era otra de las necesidades primordiales. Las cuevas ofrecían protección contra la lluvia, el viento y el frío. No todas eran habitables, pero aquellas que contaban con suficiente espacio y buena ubicación se convertían en hogares temporales. Allí se encendía fuego, se almacenaban huesos, herramientas y restos de comida. Cuando no había cuevas disponibles, se construían chozas rudimentarias con ramas, huesos grandes y pieles de animales. Estas estructuras eran simples, pero proporcionaban un mínimo resguardo en medio de un entorno hostil. El fuego fue uno de los mayores descubrimientos de la humanidad prehistórica y uno de los pilares de su supervivencia. No se trataba únicamente de calor, sino también de protección y de una nueva forma de relación con los alimentos. El fuego alejaba a los depredadores durante la noche, iluminaba la oscuridad
y creaba un espacio comunitario en el que los miembros del grupo podían reunirse. Cocinar los alimentos fue un paso fundamental, porque hacía que fueran más fáciles de digerir y más seguros para el consumo. Los parásitos y bacterias quedaban eliminados, y la energía que se obtenía de la comida era mayor. Este simple hecho supuso un cambio en la evolución humana, permitiendo que el cuerpo dedicara menos esfuerzo a la digestión y más a otras funciones, como el crecimiento del cerebro. La alimentación en la prehistoria variaba mucho según la región y la época. No existía una dieta uniforme. En los bosques, las frutas, bayas, raíces y hongos eran la base del sustento. En las llanuras, la carne provenía de la caza de animales medianos y grandes. En los ríos y lagos, los peces, mariscos y moluscos aportaban una fuente constante de proteínas. Sin embargo, nada estaba garantizado. Había temporadas de abundancia y temporadas de hambre. Cuando la caza escaseaba, se recurría a insectos, pequeños roedores o incluso huesos viejos de animales cazados tiempo atrás para extraer de ellos la médula nutritiva. Cada recurso contaba y nada se desperdiciaba. La caza de animales grandes requería organización. No era una tarea individual, sino colectiva. Se planificaban emboscadas. Se aprovechaba la geografía del terreno y se trabajaba en conjunto para dirigir a las presas hacia trampas naturales. Esta cooperación fortalecía los lazos del grupo, porque del éxito de la caza dependía la vida de todos. Por otro lado, la recolección ofrecía un alimento más constante y seguro. Muchas veces eran las mujeres y los niños quienes se dedicaban a recolectar frutos, hierbas, raíces y semillas, mientras los hombres emprendían expediciones largas en busca de caza mayor. Esta división de tareas no era rígida, pero permitía una distribución más eficiente del trabajo y aseguraba una base alimenticia diaria. El conocimiento se transmitía de generación en generación de forma oral y práctica. No existía la escritura, por lo que todo dependía de la memoria y la observación. Los más jóvenes aprendían a cazar observando a los mayores, aprendían a identificar plantas útiles imitando a sus madres y aprendían a orientarse siguiendo los pasos del grupo. Cada gesto, cada señal, cada pequeña experiencia se convertía en enseñanza. Esta transmisión del conocimiento colectivo fue lo que permitió a los humanos adaptarse a ambientes tan distintos, desde las sabanas africanas hasta las estepas heladas de Europa. Imagina por un momento que caminas en silencio detrás de tu grupo. Llevas una lanza rudimentaria hecha de madera endurecida al fuego, y sobre tus hombros descansa una piel curtida que apenas protege del frío. El aire es húmedo y pesado, y los sonidos de la naturaleza te envuelven. No sabes si detrás de los arbustos encontrarás alimento o un depredador. El grupo avanza con cuidado, siguiendo las huellas de un animal que pasó por allí hace pocas horas. Cada paso es lento, porque cada error puede significar el fracaso de la jornada o incluso la muerte. Los peligros eran constantes. Una caída podía provocar una fractura que, sin atención médica, se convertía en mortal. Una herida mal curada podía infectarse rápidamente. El ataque de un depredador podía acabar con un miembro del grupo en cuestión de segundos. La vida era frágil, y sin embargo, los humanos desarrollaron estrategias para resistir. Usaban hierbas medicinales, aprendieron a vendar con fibras vegetales, a aplicar arcillas para aliviar dolores, y a observar cuáles plantas podían servir de remedio. No eran médicos en el sentido moderno, pero tenían un conocimiento práctico que les ayudaba a sobrevivir en medio de un entorno hostil. La comunidad era el eje central de la vida prehistórica. Ningún individuo podía sobrevivir solo durante mucho tiempo. El grupo ofrecía protección, alimento compartido y compañía. Cada persona tenía un rol, ya fuera cazar, recolectar, cuidar a los niños, transmitir historias o fabricar herramientas. Los ancianos, aunque más débiles físicamente, eran considerados valiosos porque poseían el conocimiento acumulado de décadas de experiencia. Los niños eran cuidados con especial atención porque representaban el futuro y la continuidad del grupo. La solidaridad y la cooperación no eran opcionales, eran la única forma de sobrevivir. En medio de la rutina de la supervivencia también había momentos de calma. Observar el cielo estrellado, escuchar los sonidos del bosque, reconocer los ciclos de la luna y del sol.
Estas experiencias fueron moldeando poco a poco una visión del mundo que trascendía lo inmediato. Los humanos no solo vivían el presente, también empezaban a hacerse preguntas sobre la vida y la muerte, sobre el sentido de los fenómenos naturales. El germen de la espiritualidad y la cultura estaba presente incluso en medio de la lucha diaria por la subsistencia. La supervivencia en la prehistoria, entonces, no fue un acto individual de fuerza, sino un esfuerzo colectivo y constante de adaptación. Los humanos aprendieron a moverse con las estaciones, a aprovechar cada recurso, a protegerse del frío y del calor, a observar con atención su entorno. Lograron sostener la vida en condiciones que hoy nos parecen extremas, gracias a la cooperación, la memoria colectiva y la capacidad de transformar la naturaleza en un espacio habitable. Con cada generación se añadía un pequeño avance, una herramienta más precisa, un refugio más seguro, una forma de cazar más eficiente. Y aunque estos avances eran lentos y dispersos, fueron acumulándose hasta construir la base de lo que más adelante llamamos civilización. Segmento 2. La vida cotidiana en la prehistoria. La vida cotidiana de los seres humanos prehistóricos estaba marcada por la sencillez y la necesidad. No existían los lujos ni las comodidades modernas. El día a día giraba en torno a pocas preguntas fundamentales. ¿Dónde encontrar alimento? ¿Cómo protegerse del frío y de los depredadores? ¿Cómo cuidar a los más pequeños y a los mayores? ¿Dónde dormir al caer la noche? Todas las energías estaban dirigidas a dar respuesta a estas cuestiones básicas. Y sin embargo, dentro de esa rutina exigente, también se construía un modo de vivir que era compartido, transmitido y repetido generación tras generación. En la prehistoria, el ritmo de la vida estaba íntimamente ligado a los ciclos naturales. No había relojes ni calendarios, pero los seres humanos sabían cuándo llegaba una estación, cuándo migraban los animales, cuándo maduraban los frutos y cuándo era tiempo de moverse hacia otras tierras. El sol y la luna eran guías constantes. El amanecer marcaba el inicio de las actividades y el atardecer señalaba el momento de regresar al refugio. La vida nocturna no era común, porque la oscuridad implicaba peligro. Los ojos humanos no estaban adaptados para ver en la penumbra, y moverse en la noche aumentaba las posibilidades de caer en trampas naturales o ser presa de animales. Los refugios eran variados. En regiones con montañas, las cuevas eran preferidas. Ofrecían protección frente a la intemperie y un espacio más estable. Sin embargo, no siempre se podía acceder a ellas. En terrenos planos o abiertos, se levantaban chozas simples con ramas, huesos grandes de animales y pieles. Estas viviendas no eran permanentes. Al ser grupos nómadas, estaban diseñadas para desmontarse con facilidad y trasladarse a otro lugar. En ciertos asentamientos más estables, especialmente en periodos cercanos al Neolítico, comenzaron a construirse refugios más sólidos con madera, piedra y barro, lo que permitió una vida más sedentaria. La vestimenta también era parte esencial de la vida cotidiana. Los climas eran variados, y en épocas glaciales, la protección contra el frío era vital. Las pieles de animales cazados eran utilizadas como abrigos, capas o mantos. Se curtían con técnicas rudimentarias que incluían secado, raspado y ahumado para conservarlas y hacerlas más flexibles. En regiones más cálidas, las fibras vegetales podían trenzarse y formar telas simples, aunque este proceso se fue perfeccionando mucho después. La ropa no era solamente una cuestión de abrigo, sino también de identidad y de función práctica. Un cazador podía llevar consigo un cinturón de cuero con herramientas pequeñas, y un recolector podía usar bolsas de fibras para transportar frutos. La alimentación constituía el centro de las actividades diarias. Buscar comida no era algo secundario, sino la prioridad del grupo. La dieta era variada y dependía de la región. Se consumían raíces, tubérculos, frutas silvestres, semillas, insectos, pequeños animales, peces y carne de caza mayor cuando era posible. La recolección, más segura y constante, era llevada a cabo por las mujeres y los niños en muchos grupos. Se caminaba largas distancias para encontrar arbustos con bayas comestibles, raíces nutritivas o nueces ricas en energía. El conocimiento de cuáles plantas eran seguras y cuáles venenosas era crucial.
Una equivocación podía significar la enfermedad o incluso la muerte. La caza, en cambio, era una actividad más peligrosa y menos predecible. No siempre se lograba atrapar presas grandes, y en muchas ocasiones se dependía de animales pequeños, como conejos, aves o peces. La caza mayor requería organización. Se diseñaban estrategias para rodear a los animales, guiarlos hacia trampas naturales o lanzarlos hacia precipicios. El éxito de estas cacerías significaba abundancia, pues la carne podía repartirse entre todo el grupo y las pieles y huesos podían aprovecharse como materiales. El fracaso, en cambio, podía traer días de hambre. El fuego, que ya había sido descubierto en tiempos anteriores, era un compañero inseparable. No solo servía para cocinar y calentar, sino también como centro de reunión. Alrededor del fuego se compartían alimentos, se contaban historias, se transmitían conocimientos. El fuego era un símbolo de seguridad, porque mantenía alejados a los depredadores y brindaba luz en medio de la oscuridad. La vida cotidiana estaba marcada por esa reunión nocturna en torno a las llamas, que reforzaba los lazos del grupo. La higiene era rudimentaria. No existían jabones ni costumbres de aseo como las que tenemos hoy. Sin embargo, los seres humanos aprendieron a bañarse en ríos y a limpiar heridas con agua o con hierbas. Algunas tribus utilizaban cenizas como desinfectante natural o arcillas para cubrir la piel y protegerla del sol o de insectos. La higiene dental no estaba desarrollada, y por eso el desgaste de los dientes era considerable. Comer alimentos duros y sin procesar erosionaba las piezas dentales rápidamente. Aún así, la naturaleza también ofrecía algunos recursos, como palillos vegetales o resinas que podían mascarse y ayudar a limpiar la boca. La vida cotidiana también incluía la fabricación de herramientas. Con piedras talladas se hacían cuchillos, raspadores, puntas de lanza. Con huesos se producían agujas, anzuelos o punzones. La madera se utilizaba para lanzas, arcos y utensilios. Estas tareas eran repetitivas y requerían paciencia. La fabricación de una simple punta de flecha podía tomar horas de trabajo cuidadoso. Sin embargo, estas herramientas eran la diferencia entre la vida y la muerte, y su producción era parte del día a día de todos los grupos humanos. El aprendizaje era continuo. Los niños crecían observando a los adultos. Aprendían a identificar huellas de animales, a reconocer plantas, a fabricar herramientas y a usar el fuego. El conocimiento no se transmitía en escuelas, sino en la práctica diaria. Cada tarea, cada gesto, cada historia contada alrededor del fuego formaba parte de la educación. No había maestros en el sentido moderno, pero todo adulto era, de algún modo, maestro de los más jóvenes. El ocio también tenía un lugar en la vida cotidiana, aunque de una forma distinta a la actual. Las pinturas rupestres, encontradas en cuevas de distintas partes del mundo, sugieren que los humanos dedicaban tiempo a crear representaciones artísticas. Estas imágenes podían tener un significado ritual o simbólico, pero también cumplían una función expresiva. La música, probablemente con tambores rudimentarios, flautas de hueso o cantos, formaba parte de la experiencia comunitaria. El ocio no estaba separado de la vida práctica. Era una manera de reforzar la identidad del grupo y de darle un sentido al entorno. El cuidado de los enfermos y heridos también formaba parte de la rutina. Aunque los recursos eran limitados, los grupos se ocupaban de quienes sufrían lesiones o enfermedades. Se han encontrado restos fósiles de personas que vivieron años con discapacidades, lo que indica que recibieron apoyo de su comunidad. Este cuidado colectivo fortalecía la cohesión social y aumentaba las posibilidades de supervivencia del grupo en su conjunto. La división del trabajo en la vida cotidiana no era estricta, pero sí funcional. Algunas personas se dedicaban más a la caza, otras a la recolección, otras a la fabricación de herramientas. Los ancianos transmitían conocimiento y cuidaban de los niños, mientras que los más jóvenes aportaban fuerza y movilidad. Esta organización, aunque sencilla, permitía que todos los recursos fueran utilizados de manera eficiente. Imagina por un instante la escena de un día cualquiera. El sol comienza a asomar en el horizonte. Los cazadores se preparan con lanzas y arcos.
Las recolectoras se dirigen al bosque con cestos y bolsas de fibras. Los niños corren cerca del refugio, observados por los mayores. El humo del fuego aún se eleva desde la entrada de la cueva o la choza. A lo lejos, el sonido de aves anuncia la proximidad de un río. El grupo se dispersa, cada uno cumpliendo su función, pero todos con el mismo objetivo: sostener la vida. La noche trae consigo el regreso. El grupo se reúne alrededor del fuego. Se reparten los alimentos obtenidos. Se cuentan los resultados de la caza. Se comparten frutas y raíces recolectadas. Alguien afila una piedra. Otro cura una herida pequeña, mientras los niños escuchan historias que hablan de animales gigantes, de antepasados y de espíritus invisibles. La vida cotidiana se repite con pocas variaciones, pero cada repetición asegura la supervivencia de la especie. En esta rutina sencilla y constante se forjó la base de la humanidad. La vida cotidiana de la prehistoria no estaba marcada por lujos ni avances tecnológicos, sino por la capacidad de adaptarse, de cooperar y de encontrar un equilibrio con la naturaleza. Ese modo de vida, repetido día tras día durante miles de años, fue lo que permitió que los seres humanos llegaran hasta nosotros. Segmento 3. Herramientas y tecnología temprana en la prehistoria. La historia de la humanidad no puede comprenderse sin las herramientas. En la prehistoria, la diferencia entre sobrevivir o desaparecer dependía de la capacidad de transformar elementos simples del entorno en objetos útiles. Una piedra, un hueso o un pedazo de madera podían convertirse en un cuchillo, en una lanza, en un raspador o en un martillo. Estos objetos, aunque rudimentarios en apariencia, eran verdaderas revoluciones para los grupos humanos, porque ampliaban sus posibilidades de acción. La tecnología no comenzó con metales o máquinas, sino con el gesto sencillo de golpear dos piedras hasta obtener una arista filosa. Las primeras herramientas conocidas son del Paleolítico inferior, hace más de 2 millones de años. Se trata de guijarros tallados, conocidos como choppers. Eran piedras con un borde afilado, logradas mediante golpes repetidos con otra piedra. Ese filo bastaba para cortar carne, desgarrar pieles o romper huesos para extraer la médula. Aunque hoy nos parezca primitivo, en ese momento significó un salto gigantesco. Los humanos ya no dependían únicamente de sus manos y dientes. Ahora podían multiplicar su fuerza con un objeto creado por ellos. El proceso de tallado de piedra, conocido como talla lítica, fue perfeccionándose con el tiempo. En un inicio, los golpes eran torpes y los filos irregulares. Pero con la práctica, los humanos aprendieron a controlar la dirección y la intensidad de los impactos, obteniendo bordes más precisos. Surgieron así los bifaces, herramientas talladas por ambas caras, con una punta afilada y bordes simétricos. El bifaz era versátil, servía para cortar, raspar, cavar o desollar. Era una especie de herramienta multiusos que acompañó a la humanidad durante cientos de miles de años. Con el tiempo, aparecieron utensilios más especializados: raspadores para limpiar pieles, puntas de lanza para la caza, perforadores para hacer agujeros en madera o cuero. Cada nueva variación respondía a una necesidad práctica detectada en la vida cotidiana. Esta diversificación de herramientas indica no solo habilidad manual, sino también capacidad de planificación. No se trataba de usar cualquier piedra, sino de escoger la adecuada, prever el uso y dedicar tiempo a su fabricación. El hueso fue otro material fundamental. Los huesos largos de los animales cazados se transformaban en agujas, punzones o anzuelos. Con el hueso se podían realizar cortes más finos o perforaciones más delicadas. Las agujas permitieron coser pieles, lo que significó abrigos más ajustados y resistentes, esenciales en épocas glaciales. Los anzuelos, en cambio, ampliaron las posibilidades de obtener alimento en ríos y lagos. El uso del hueso como material demuestra cómo los humanos aprendieron a aprovechar cada parte del animal, no solo la carne y la piel. La madera, aunque menos duradera en el registro arqueológico, fue igualmente importante. Con ella se elaboraban lanzas, bastones de cavar y utensilios simples. Una lanza endurecida al fuego podía penetrar en la piel de un animal, y un palo de cavar servía para desenterrar raíces o excavar madrigueras. La madera, al ser abundante y fácil de trabajar, se convirtió en un complemento esencial de la piedra y el hueso.
Uno de los grandes avances tecnológicos de la prehistoria fue el dominio del fuego. El fuego no solo era fuente de calor y protección, sino también una herramienta en sí misma. Servía para endurecer puntas de madera, para cocer alimentos y para transformar materiales. El fuego permitió, además, trabajar rocas de una manera más controlada, facilitando la talla. En torno al fuego se organizaba la vida social, pero también la vida tecnológica, porque allí se probaban y mejoraban técnicas que luego se transmitían de generación en generación. La invención del arco y la flecha marcó otro cambio importante. Aunque no se sabe con exactitud cuándo se inventaron, se han encontrado restos de arcos de madera y puntas de flecha de piedra en yacimientos de decenas de miles de años. El arco permitía cazar a distancia, aumentando la seguridad de los cazadores y ampliando el tipo de presas posibles. No era necesario acercarse demasiado a un animal peligroso. Con el arco, la eficacia de la caza se multiplicó y la estrategia del grupo se transformó. El Neolítico trajo consigo nuevas herramientas y técnicas ligadas a la revolución agrícola. La piedra comenzó a pulirse, lo que daba filos más duraderos y resistentes. Surgieron hachas pulidas, hoces para cortar cereales, morteros para triturar granos. La domesticación de animales permitió también aprovechar su fuerza. Aparecieron los primeros arados rudimentarios de madera que facilitaban la preparación de la tierra para la siembra. Estas innovaciones tecnológicas cambiaron la vida cotidiana, porque redujeron la dependencia exclusiva de la caza y la recolección. La cerámica fue otro invento decisivo. Con arcilla moldeada y endurecida al fuego, los humanos fabricaron recipientes para almacenar agua, granos y alimentos. Esto significó una mayor seguridad alimentaria, porque los excedentes podían conservarse por más tiempo. La cerámica también permitió cocinar de formas nuevas, hervir líquidos y preparar alimentos más complejos. Aunque sencilla en sus primeras formas, la cerámica marcó una diferencia radical en la organización de la vida. La invención de la cuerda y del tejido fue otro paso silencioso pero fundamental. Con fibras vegetales trenzadas, los humanos fabricaron cuerdas resistentes, redes para pescar y bolsas para transportar. El tejido permitió confeccionar mantas y vestimentas más elaboradas, lo que aumentaba la capacidad de adaptación a distintos climas. Una cuerda podía servir para arrastrar un animal, para unir piezas de una choza o para tensar un arco. Su utilidad era múltiple y constante. Es importante entender que estas tecnologías no aparecieron de un día para otro. Cada herramienta, cada innovación, fue el resultado de miles de intentos, de aprendizajes acumulados, de observaciones transmitidas. El avance tecnológico en la prehistoria fue lento, pero sostenido. Y aunque no existían planos ni manuales escritos, el conocimiento viajaba de generación en generación a través de la práctica y la memoria colectiva. Imagina un día en el que un grupo de personas trabaja piedras junto al fuego. El sonido de los golpes resuena en el aire. Un joven observa con atención cómo un adulto golpea una piedra contra otra, girándola, buscando el ángulo correcto, hasta que de pronto aparece una arista filosa. El joven repite el gesto, torpemente al principio, pero poco a poco va comprendiendo el movimiento. Esa escena se repetía una y otra vez en distintos lugares del mundo, creando una continuidad en la historia de la tecnología. Las herramientas también fueron cambiando con los movimientos de los grupos humanos. En regiones con abundancia de sílex, este material se convirtió en la base de muchas industrias líticas, porque era fácil de tallar y producía filos duraderos. En otras zonas, se utilizaban basaltos, cuarzos o cualquier piedra disponible. Esta capacidad de adaptación muestra la flexibilidad de los humanos para trabajar con lo que el entorno ofrecía. Con el tiempo, las herramientas no solo servían para sobrevivir, sino también para construir nuevas formas de vida. Con hachas se podían talar árboles y abrir claros en el bosque. Con hoces se podía recolectar grano de manera más eficiente. Con recipientes de cerámica se podían guardar excedentes que aseguraban alimento durante meses. Cada avance tecnológico iba reduciendo, poco a poco, la vulnerabilidad de los humanos frente a la naturaleza. La tecnología temprana también permitió una relación distinta con los animales. Al principio eran presas, luego se convirtieron en aliados. Los perros, domesticados probablemente a partir de lobos,
Ayudaban en la caza y en la protección del grupo. Más tarde, cabras, ovejas y vacas fueron domesticadas, proporcionando leche, carne y pieles. Para manejar a estos animales, los humanos desarrollaron herramientas específicas: correas, cercados, recipientes para ordeñar. Cada nuevo vínculo con un animal trajo consigo una nueva necesidad tecnológica. La vida cotidiana de la prehistoria estaba atravesada por estas pequeñas grandes invenciones: una aguja de hueso, un cuchillo de sílex, un arco rudimentario, una cuerda de fibras vegetales, un recipiente de arcilla. Objetos que hoy parecen simples, pero que en su momento representaban la diferencia entre hambre y saciedad, frío y abrigo, peligro y seguridad. El desarrollo de herramientas fue también el desarrollo de la mente humana. Cada objeto creado exigía planificación, imaginación y memoria. No bastaba con tallar una piedra. Había que pensar para qué se usaría, prever los movimientos necesarios y transmitir el conocimiento a otros. Así, la tecnología se convirtió en un reflejo del pensamiento humano, en una extensión de la inteligencia aplicada a la vida diaria. Con estas primeras herramientas y tecnologías, los seres humanos lograron sostener la vida durante miles de años en condiciones extremas. No eran inventos aislados, sino parte de un entramado de soluciones prácticas que fueron creciendo de manera colectiva. Y aunque el mundo en el que surgieron era hostil y difícil, cada avance fue abriendo una pequeña puerta hacia nuevas posibilidades, hacia una vida un poco más segura, un poco más estable. Segmento 4. El rol de la comunidad y los vínculos sociales en la prehistoria. La vida de los seres humanos en la prehistoria no puede entenderse sin la comunidad. Desde los primeros pasos de la humanidad, quedó claro que un individuo aislado tenía pocas posibilidades de sobrevivir. Los depredadores, las inclemencias del clima, la dificultad para conseguir alimento y la fragilidad de la salud hacían imposible sostener la vida sin el apoyo de otros. La comunidad era, por lo tanto, la base de la supervivencia. El grupo ofrecía protección, alimento compartido, compañía y, sobre todo, continuidad. En la prehistoria, cada miembro del grupo cumplía una función, aunque no existieran jerarquías rígidas como en las sociedades posteriores. Los roles se organizaban de manera práctica, en función de las capacidades físicas, de la edad, de la experiencia y de las necesidades del momento. Así, algunos se dedicaban a la caza, otros a la recolección, otros a la fabricación de herramientas o al cuidado de los niños. La división del trabajo no era un sistema estricto, sino una forma flexible de aprovechar las habilidades de cada persona en beneficio de todos. Los vínculos sociales se forjaban en torno a la cooperación diaria. La caza mayor, por ejemplo, requería coordinación y trabajo en equipo. Era necesario que varias personas rodearan a la presa, que otras la guiaran hacia un punto estratégico, que algunas distrajeran al animal mientras otras lo atacaban. El éxito de la caza no dependía de un individuo aislado, sino de la acción conjunta del grupo. Del mismo modo, la recolección de frutos, semillas y raíces era más eficiente cuando se hacía en compañía, porque permitía recorrer mayores extensiones de terreno y protegerse mutuamente de posibles peligros. La crianza de los niños era también una tarea comunitaria. Aunque las madres tenían un rol central, los pequeños eran cuidados por todos los adultos del grupo. Esto se conoce como crianza cooperativa. Los ancianos, que ya no podían cazar o recorrer largas distancias, eran especialmente importantes en este aspecto, porque transmitían conocimientos, vigilaban a los más jóvenes y ofrecían compañía. Los niños, a su vez, aprendían no solo de sus padres, sino de toda la comunidad. Cada gesto, cada palabra, cada práctica era observada e imitada. Así, el aprendizaje se transformaba en un proceso colectivo. Los ancianos, a pesar de su fragilidad física, eran respetados porque acumulaban experiencia, eran guardianes de la memoria del grupo. Conocían los lugares donde encontrar agua, las rutas de migración de los animales, las plantas útiles y las peligrosas. Su sabiduría podía marcar la diferencia en momentos de crisis. Un grupo que contaba con ancianos tenía más posibilidades de sobrevivir que uno compuesto solo por jóvenes inexpertos.
La presencia de personas mayores dentro de las comunidades prehistóricas es una prueba de que el cuidado mutuo existía, porque sin apoyo difícilmente habrían alcanzado edades avanzadas en un mundo tan hostil. El lenguaje, aunque en sus primeras formas, jugó un papel crucial en la consolidación de los vínculos sociales. La posibilidad de comunicarse permitió organizar cacerías, compartir conocimientos y expresar emociones. Las primeras palabras, los gestos y las expresiones faciales fueron los cimientos de una comunicación más compleja que fortaleció la vida comunitaria. Con el tiempo, esta capacidad de transmitir información se convirtió en la base de la cultura y la tradición oral. La vida en comunidad también implicaba rituales compartidos. Alrededor del fuego, los humanos no solo cocinaban, sino que también se reunían a contar historias, a cantar, a danzar. Estos momentos reforzaban la cohesión del grupo y creaban un sentido de pertenencia. Las pinturas rupestres, encontradas en cuevas como Altamira o Lascaux, sugieren que había prácticas simbólicas compartidas. Aunque no sepamos con certeza su significado, es probable que fueran parte de rituales colectivos que fortalecían los lazos entre los miembros de la comunidad. Imagina una escena en una cueva iluminada por el fuego. Un grupo de hombres y mujeres se sienta alrededor de las llamas. Los niños escuchan atentos mientras un anciano relata la historia de una casa pasada, señalando en las paredes las figuras de animales pintados con pigmentos naturales. Las chispas del fuego iluminan los rostros, y en ese ambiente compartido, cada persona se siente parte de algo más grande que sí misma. Esa sensación de pertenencia era, en sí misma, un factor de supervivencia, porque generaba confianza y cooperación. La comunidad no solo ofrecía apoyo práctico, sino también emocional. En un mundo lleno de peligros, el grupo era refugio. Saber que alguien cuidaba de ti mientras dormías, que alguien compartía el alimento cuando escaseaba, que alguien ayudaba a curar una herida, creaba un sentido de seguridad indispensable. La vida era dura, pero compartida se hacía más llevadera. La cooperación también se expresaba en el reparto de alimentos. La carne obtenida en una casa mayor se repartía entre todos los miembros del grupo. Este reparto equitativo no era un gesto altruista en el sentido moderno, sino una estrategia de supervivencia. Compartir aseguraba que todos estuvieran lo suficientemente fuertes para enfrentar los retos del día siguiente. La reciprocidad era una regla implícita. Quien recibía hoy, podía dar mañana. Este sistema de intercambio y apoyo mutuo fue uno de los pilares que permitió a los humanos resistir en entornos adversos. La vida comunitaria también generaba conflictos, como en cualquier grupo humano. Las tensiones podían surgir por la distribución de alimentos, por el acceso a recursos o por cuestiones de liderazgo. Sin embargo, la necesidad de cooperación obligaba a encontrar formas de resolver estas tensiones. Es probable que los primeros líderes fueran aquellos que demostraban más experiencia o habilidades, pero el liderazgo no era absoluto. Más bien se trataba de figuras reconocidas por su capacidad de guiar, sin imponer jerarquías rígidas. Con el paso del tiempo, y especialmente en el Neolítico, cuando los grupos comenzaron a volverse más sedentarios, la organización comunitaria se hizo más compleja. El almacenamiento de alimentos, la construcción de aldeas y la domesticación de animales crearon nuevas formas de convivencia. Surgieron tareas especializadas y una división más marcada del trabajo. Sin embargo, el principio básico se mantuvo. La comunidad era el centro de la vida, y sin ella, la supervivencia era imposible. Los vínculos sociales no se limitaban a un solo grupo. Con el tiempo, distintos clanes y bandas comenzaron a establecer contactos entre sí. Estos encuentros podían ser pacíficos, mediante el intercambio de objetos, alimentos o parejas para ampliar la diversidad genética. Pero también podían ser conflictivos, cuando los recursos eran escasos. Aún así, estos primeros contactos entre comunidades sembraron las bases de lo que luego serían las redes de comercio y las alianzas entre tribus. El arte prehistórico también cumplía una función comunitaria. Las pinturas, los grabados y las esculturas pequeñas, como las llamadas Venus paleolíticas, no eran expresiones individuales, sino parte de prácticas compartidas. Podían estar vinculadas a la fertilidad, a la caza o a la transmisión de creencias.
Lo importante es que no se trataba de objetos privados, sino de símbolos colectivos que reflejaban la identidad del grupo. La música, probablemente con tambores, flautas de hueso y cantos, era otra forma de cohesión. El ritmo compartido en una danza o en un canto grupal reforzaba la unión entre las personas. Aunque no podamos escuchar esas melodías, es posible imaginar cómo el sonido repetitivo de tambores en una cueva generaba un ambiente común que fortalecía la identidad del grupo. Imagina por un momento esa escena. Un círculo de personas golpeando tambores rudimentarios, otros soplando flautas hechas de hueso, mientras el grupo entero danza en torno al fuego. El sonido resuena en las paredes de la cueva, y cada movimiento sincronizado crea una experiencia colectiva que trasciende lo inmediato. En esos instantes, el grupo no solo sobrevive, sino que también celebra su existencia. La comunidad en la prehistoria también fue la base de los primeros sentimientos de solidaridad más allá de la vida. Los enterramientos, hallados en distintos yacimientos, muestran que los humanos cuidaban de sus muertos. Enterrar un cuerpo, colocar objetos junto a él, cubrirlo con flores o pigmentos, eran gestos que iban más allá de lo práctico. Eran actos simbólicos que reforzaban la cohesión del grupo, porque transmitían la idea de que cada individuo era parte de algo mayor, incluso después de la muerte. Los vínculos sociales, en definitiva, fueron la herramienta más poderosa de los seres humanos prehistóricos. Más que las lanzas o el fuego, fue la cooperación lo que aseguró la supervivencia de la especie. El grupo permitía resistir el hambre, enfrentar a los depredadores, cuidar a los enfermos y transmitir el conocimiento. El grupo daba sentido a la vida y también a la muerte. La prehistoria nos enseña que la comunidad no era una opción, sino una condición necesaria. Sin vínculos sociales, los humanos no habrían llegado hasta aquí. La capacidad de compartir, de cooperar y de cuidar unos de otros fue, y sigue siendo, la base sobre la que se construye toda sociedad. Segmento 5. Creencias, mitos y espiritualidad prehistórica. Hablar de la prehistoria es hablar de un tiempo sin escritura, sin testimonios escritos que nos digan con exactitud cómo pensaban o qué creían aquellos primeros humanos. Sin embargo, los restos arqueológicos, las pinturas, los enterramientos y los objetos hallados nos permiten imaginar cómo eran sus visiones del mundo. Aunque no podamos reconstruir sus creencias con certeza, sí podemos observar patrones que revelan una dimensión espiritual en la vida cotidiana de las comunidades prehistóricas. La espiritualidad en la prehistoria estaba profundamente ligada a la naturaleza. Los humanos no se veían separados de ella, sino inmersos en un entorno del que dependían por completo. El río que ofrecía agua, el árbol que daba frutos, el animal que se cazaba para alimentarse. Todos estos elementos eran esenciales para la supervivencia. Es posible que la relación con la naturaleza haya estado acompañada de un respeto profundo, de un reconocimiento de fuerzas invisibles que habitaban en el viento, en el trueno, en el sol y en la luna. Este tipo de pensamiento se conoce como animismo, la idea de que todo en la naturaleza tiene vida, espíritu o energía. Una roca, una montaña, un río o un animal podían tener un poder especial. Relacionarse con ellos no era solo una interacción material, sino también espiritual. De esta manera, la caza, la recolección y el fuego no eran actividades puramente prácticas, sino también gestos cargados de significado. Uno de los principales indicios de creencias en la prehistoria son los entierros. Restos fósiles hallados en distintos yacimientos muestran que los muertos eran enterrados con objetos, flores, pigmentos o alimentos. Esto indica que había una noción de vida después de la muerte, o al menos un respeto hacia el difunto que trascendía la mera eliminación del cuerpo. Enterrar con herramientas o adornos sugería que se pensaba en un viaje más allá, donde esos objetos podrían ser útiles. Estos gestos muestran que la muerte no era vista como un simple final, sino como una transición. Imagina por un momento la escena de un entierro en la prehistoria. El grupo se reúne en silencio. El cuerpo del difunto es colocado cuidadosamente en una fosa,
Junto a él, se dejan herramientas de piedra, quizá un colgante hecho de hueso o concha, tal vez un poco de alimento. Alguien cubre el cuerpo con tierra y otros esparcen pigmentos rojos, como el ocre, que podía simbolizar la sangre o la vida. El grupo permanece unos instantes en silencio, antes de regresar a su rutina. Ese gesto, repetido en distintas partes del mundo, habla de una espiritualidad compartida. Las pinturas rupestres también reflejan un aspecto espiritual. Muchas de ellas representan animales, bisontes, caballos, ciervos. No se sabe si eran simples registros de caza o si cumplían una función ritual. Es posible que se pintaran como parte de ceremonias para asegurar el éxito en la caza o como expresiones simbólicas de respeto hacia las presas. Algunas pinturas incluyen figuras humanas o seres híbridos entre humano y animal, lo que sugiere la existencia de mitos o narraciones que combinaban lo real con lo imaginado. Los rituales comunitarios eran probablemente parte esencial de la vida espiritual. Alrededor del fuego, los humanos no solo compartían alimento, sino también relatos. Esos relatos podían ser explicaciones del origen del mundo, advertencias disfrazadas de historias, o mitos que transmitían valores colectivos. El sonido repetitivo de tambores, los cantos y las danzas formaban parte de estos rituales, generando experiencias colectivas que reforzaban la cohesión del grupo. La fertilidad era otro aspecto central de la espiritualidad prehistórica. Se han encontrado numerosas figuras llamadas Venus paleolíticas, pequeñas esculturas femeninas con formas redondeadas, pechos y vientres pronunciados. Estas figuras parecen haber simbolizado la fertilidad, la abundancia y la continuidad de la vida. No eran simples adornos, sino objetos cargados de significado, probablemente utilizados en rituales para favorecer la caza, la cosecha o los nacimientos. La observación del cielo también jugó un papel importante. Los humanos prehistóricos miraban el sol, la luna y las estrellas con atención. Los ciclos de la luna marcaban el tiempo y el sol determinaba las estaciones. Algunos yacimientos sugieren alineaciones con fenómenos astronómicos, lo que indica que había un interés en conectar el mundo humano con el cosmos. Estos primeros gestos de observación celeste son el origen de lo que más tarde sería la astronomía y la mitología astral. La música y la danza tenían probablemente un componente espiritual. No eran solo formas de entretenimiento, sino rituales colectivos que conectaban a las personas con fuerzas invisibles. Golpear tambores, soplar flautas de hueso, cantar en grupo. Todo ello creaba un estado compartido de concentración y trance. Estos momentos podían servir para preparar una caza, para despedir a los muertos o para celebrar un nacimiento. La música era un puente entre lo humano y lo espiritual. La espiritualidad prehistórica también estaba ligada al miedo y a la incertidumbre. En un mundo lleno de peligros, sin explicaciones científicas para los fenómenos naturales, era común atribuir causas sobrenaturales a lo desconocido. El trueno podía interpretarse como la voz de un espíritu, la enfermedad como un castigo, la abundancia como un regalo de fuerzas invisibles. Estas interpretaciones ayudaban a dar sentido a lo inexplicable y a mantener la cohesión del grupo frente a lo incierto. Imagina una noche en la que un rayo ilumina el cielo. El trueno retumba en las montañas. El grupo se refugia en la cueva, observando las chispas del fuego. Para ellos, ese ruido podía ser la manifestación de un ser poderoso, de una fuerza más allá de lo humano. Esa sensación de pequeñez frente a la naturaleza es el germen de la espiritualidad. Con la llegada del Neolítico y la sedentarización, las creencias se transformaron. La agricultura y la domesticación de animales hicieron que la relación con la naturaleza cambiara. Los humanos ya no eran solo cazadores-recolectores, ahora cultivaban y cuidaban. Esto trajo nuevas formas de espiritualidad centradas en la fertilidad de la tierra y en los ciclos agrícolas.
Los rituales comenzaron a enfocarse en asegurar buenas cosechas, en pedir lluvias, en agradecer la abundancia. La comunidad, antes nómada, empezó a construir espacios rituales más permanentes. Göbekli Tepe, un yacimiento en Turquía con más de 11.000 años de antigüedad, es un ejemplo de esta transición. Allí se encontraron estructuras monumentales con pilares tallados, decorados con animales y símbolos. Este lugar, considerado uno de los primeros templos de la humanidad, muestra cómo los rituales colectivos adquirieron una dimensión más organizada. La espiritualidad, que antes se expresaba en cuevas y pequeños objetos, comenzó a tomar forma en construcciones monumentales. La espiritualidad prehistórica, en definitiva, no era una religión organizada, sino un conjunto de creencias y prácticas que daban sentido a la vida y a la muerte. Era una forma de explicar lo inexplicable, de mantener la cohesión del grupo y de reforzar la relación con la naturaleza. Aunque los detalles se nos escapen, los restos materiales nos hablan de seres humanos que no solo sobrevivían, sino que también buscaban comprender su lugar en el mundo. En esos gestos, enterrar a los muertos, pintar animales en las paredes, tallar figuras de fertilidad, observar el cielo, encontramos las raíces de lo que más tarde serían las religiones y mitologías. La espiritualidad prehistórica fue, ante todo, un reflejo de la necesidad humana de trascender lo inmediato, de mirar más allá de la rutina diaria y encontrar un sentido en la existencia. Segmento 6. Enfermedades, heridas y la fragilidad de la vida en la prehistoria. La vida en la prehistoria estaba marcada por la fragilidad. El ser humano debía enfrentarse cada día no solo a la búsqueda de alimento y refugio, sino también a los peligros invisibles de las enfermedades y a los riesgos constantes de heridas y accidentes. A diferencia de hoy, no existía un conocimiento médico avanzado ni recursos especializados. Cada lesión o cada dolencia podía transformarse en un obstáculo insuperable. Y sin embargo, los humanos sobrevivieron, aprendiendo poco a poco a cuidar de sus cuerpos y de los cuerpos de los demás. La esperanza de vida en aquellos tiempos era corta. Los restos fósiles indican que muchas personas no superaban los 30 o 35 años. Esto no significa que nadie llegara a edades mayores, sino que la mortalidad infantil y juvenil era muy alta. Muchas muertes ocurrían en los primeros años de vida, cuando las defensas eran más débiles y cualquier fiebre o infección podía ser fatal. Llegar a la edad adulta era ya un logro, y alcanzar la vejez era algo excepcional, aunque posible gracias al cuidado del grupo. Las enfermedades en la prehistoria tenían múltiples orígenes. Los parásitos intestinales eran comunes debido a la falta de higiene y al consumo de alimentos poco cocinados. Las infecciones bacterianas y virales afectaban a los cuerpos sin que se conocieran remedios efectivos. Las heridas abiertas, resultado de caídas, mordeduras de animales o cortes accidentales, se infectaban con facilidad. Incluso una simple caries podía transformarse en un problema grave, porque no había forma de tratar el dolor ni la infección. El desgaste dental es uno de los signos más evidentes que los arqueólogos encuentran en los restos humanos de la prehistoria. Los dientes se erosionaban rápidamente debido al consumo de alimentos duros, raíces, semillas y carne seca. También, pequeñas partículas de arena o polvo que se mezclaban en los alimentos al molerlos con piedras provocaban un desgaste constante. El resultado era la pérdida temprana de piezas dentales, infecciones bucales y dificultades para alimentarse en la vejez. Los huesos fósiles muestran también señales de fracturas y traumatismos. Las caídas, los golpes y los accidentes eran frecuentes en un entorno lleno de riesgos. No había carreteras ni senderos seguros. Los terrenos eran irregulares, las rocas resbaladizas y los ríos impredecibles. Una fractura de pierna podía significar la inmovilidad y, en consecuencia, la muerte por no poder desplazarse o defenderse. Sin embargo, algunos restos muestran fracturas soldadas,
lo que indica que las comunidades cuidaban a los heridos y les permitían recuperarse. Este dato es fundamental. Revela que existía un apoyo social frente a la fragilidad física. Imagina por un momento la vida de un cazador que sufre una caída durante una persecución. Su pierna se fractura y no puede caminar. En un mundo sin medicina moderna, su destino podría parecer sellado. Pero el grupo decide cargarlo, protegerlo y alimentarlo mientras sana. Pasan semanas, quizás meses, hasta que logra volver a caminar, aunque con una cojera permanente. Este gesto de cuidado no solo salvó su vida, sino que también fortaleció los lazos de la comunidad. Las mujeres enfrentaban riesgos adicionales. El parto era un momento peligroso. Sin herramientas médicas, cada nacimiento podía significar la vida o la muerte tanto para la madre como para el bebé. La mortalidad materna era elevada, y muchas veces los grupos perdían mujeres jóvenes debido a complicaciones. Aún así, la continuidad de la especie dependía de estos nacimientos, por lo que la comunidad seguramente desarrolló prácticas de acompañamiento, cuidados y rituales para proteger a las madres. El conocimiento medicinal era rudimentario, pero no inexistente. Los humanos aprendieron a observar la naturaleza y a experimentar con plantas, raíces y minerales. Algunas plantas eran utilizadas para aliviar dolores, otras para detener hemorragias, otras como desinfectantes naturales. La corteza de ciertos árboles, rica en sustancias como el ácido salicílico, pudo haber sido usada para calmar fiebres y dolores, tal como siglos más tarde se convertiría en la base de medicamentos modernos como la aspirina. Las arcillas eran aplicadas sobre heridas, y el humo del fuego podía usarse para alejar insectos y desinfectar. La espiritualidad también jugaba un papel en la forma de entender las enfermedades. Muchas dolencias eran interpretadas como castigos, maldiciones o presencias de espíritus. Los rituales, cantos o pinturas podían formar parte de intentos de curación. Aunque hoy sepamos que no tenían un efecto directo, sí cumplían una función psicológica y social. El enfermo no se sentía abandonado, sino acompañado por el grupo en su dolor. El hambre y la desnutrición eran otra fuente de fragilidad. En tiempos de escasez, los cuerpos se debilitaban y las enfermedades avanzaban con más facilidad. Los huesos de la prehistoria muestran signos de malnutrición en muchos individuos, especialmente en los niños. El retraso en el crecimiento, las deformidades óseas y las marcas de estrés en los dientes revelan etapas de carencia alimentaria. Sin embargo, los grupos humanos lograron sobrevivir porque buscaban constantemente nuevos recursos, se desplazaban a otros territorios y compartían lo poco que tenían. Las epidemias, aunque difíciles de rastrear en esos tiempos, también pudieron haber existido. Un virus o una bacteria que afectara a un grupo podía diezmarlo rápidamente, sobre todo si eran comunidades pequeñas. El contacto con animales, tanto en la caza como en los inicios de la domesticación, facilitaba el contagio de enfermedades zoonóticas. La convivencia cercana en cuevas o chozas aumentaba la propagación de infecciones respiratorias. Aunque no existen registros escritos, es razonable imaginar que las comunidades enfrentaron brotes de enfermedades que marcaron su memoria colectiva. El fuego, además de sus múltiples usos, fue también una herramienta sanitaria. Cocinar los alimentos reducía la transmisión de parásitos. El calor ayudaba a mantener el cuerpo en buenas condiciones en climas fríos, evitando enfermedades respiratorias graves. El humo servía para mantener alejados a insectos portadores de infecciones. Así, lo que comenzó como un descubrimiento accidental, se convirtió en una defensa esencial frente a la fragilidad del cuerpo humano. Imagina por un instante una noche en la que alguien del grupo enferma con fiebre. El fuego crepita en el centro de la cueva. La persona tiembla envuelta en pieles. Alguien le da de beber agua caliente.
quizá infusionada con hojas recolectadas del bosque. Otros se turnan para vigilar su respiración. La enfermedad no se comprende en términos científicos, pero sí en términos humanos. El cuidado, la compañía, la espera paciente hasta que el cuerpo resista o se rinda. La fragilidad de la vida también estaba marcada por la violencia. Los restos humanos muestran heridas producidas por armas de piedra, lo que indica conflictos entre grupos. Estas heridas, cuando no eran fatales, dejaban secuelas que acompañaban a la persona durante toda su vida. La guerra organizada aún no existía como en épocas posteriores, pero los enfrentamientos por territorios, recursos o encuentros fortuitos podían generar muertes y lesiones graves. Con la llegada del Neolítico y el sedentarismo, aparecieron nuevas fuentes de enfermedades. El almacenamiento de granos y la convivencia con animales domésticos trajeron parásitos, bacterias y plagas. La vida en aldeas más densas facilitó el contagio de enfermedades infecciosas. Aunque el sedentarismo ofreció más estabilidad alimentaria, también aumentó la vulnerabilidad a ciertas dolencias. Los huesos de estas poblaciones muestran más signos de artritis, infecciones dentales y enfermedades degenerativas que los de los cazadores-recolectores. La fragilidad de la vida en la prehistoria nos recuerda lo difícil que era cada día. Una herida podía transformarse en sentencia de muerte. Una fiebre podía llevar a la tumba a un niño. Un parto complicado podía acabar con la vida de una madre. Sin embargo, lo más notable es que los humanos desarrollaron estrategias para resistir. El cuidado mutuo, la observación de la naturaleza, la experimentación con plantas y la construcción de vínculos comunitarios fueron las defensas que les permitieron sostener la vida. Hoy, al observar los restos arqueológicos, podemos ver señales de resiliencia. Fracturas soldadas, dientes desgastados pero mantenidos hasta la vejez, huellas de enfermedades superadas. Cada una de estas marcas nos habla de seres humanos que enfrentaron la fragilidad con paciencia y apoyo colectivo. No eran invencibles, pero tampoco estaban indefensos. Su fuerza estaba en la cooperación y en la capacidad de aprender de cada experiencia. La prehistoria, en este sentido, fue una lección de resistencia. Los humanos no sobrevivieron porque fueran más fuertes que los animales, ni porque dominaran, desde el inicio, la naturaleza. Sobrevivieron porque aprendieron a cuidarse, a adaptarse y a sostener la vida incluso en medio de la fragilidad. Y ese aprendizaje, repetido durante miles de años, fue el que permitió que hoy estemos aquí. Segmento 7. El nacimiento de la agricultura y la domesticación. Durante la mayor parte de la prehistoria, los seres humanos vivieron como cazadores y recolectores. Su vida estaba marcada por el movimiento constante, siguiendo a los animales migratorios, explorando bosques y praderas en busca de frutos, raíces o semillas, y dependiendo de la naturaleza de manera directa y cambiante. Sin embargo, hacia el final de este largo periodo, algo comenzó a transformarse de manera lenta, pero irreversible. Los humanos descubrieron que no solo podían recolectar lo que la tierra ofrecía de forma espontánea, sino también sembrar, cultivar y cosechar. Este cambio dio inicio a lo que conocemos como la revolución agrícola, y con ella a la domesticación de plantas y animales. Fue uno de los momentos más trascendentales de la historia humana. La transición no fue repentina. Durante miles de años, los grupos recolectores comenzaron a observar que algunas semillas que caían en el suelo germinaban y volvían a crecer en el mismo lugar. Con el tiempo, aprendieron a aprovechar este fenómeno. Al principio, probablemente no fue un cultivo planificado, sino una recolección más selectiva. Tal vez guardaban semillas en ciertos sitios, tal vez cuidaban de algunos brotes. Poco a poco, la relación con las plantas pasó de ser un encuentro casual a una forma de intervención intencionada. El inicio de la agricultura se dio en distintos lugares del mundo, en lo que se conocen como centros de domesticación.
En el 1911, creciente fértil, una región que abarca partes de Medio Oriente, comenzaron a cultivarse cereales como el trigo y la cebada. En China, el mijo y el arroz se volvieron esenciales. En América, el maíz, las papas y los frijoles se convirtieron en la base alimenticia de civilizaciones posteriores. En África, sorgo y ñames fueron domesticados. Cada región encontró en sus plantas locales los recursos para transformar su dieta y su forma de vida. La domesticación de animales acompañó a este proceso. Los primeros en ser domesticados fueron los perros, probablemente descendientes de lobos que se acercaban a los campamentos humanos en busca de restos de comida. La relación se volvió simbiótica. Los perros ofrecían compañía, alerta contra depredadores y ayuda en la caza, mientras que recibían alimento y protección. Más tarde, otros animales fueron incorporados a la vida humana. Cabras, ovejas y vacas ofrecían leche, carne y pieles. Los cerdos aportaban alimento fácil de criar. Los caballos, además de carne, se convirtieron en compañeros de transporte y de trabajo. Este cambio radical, del nomadismo al sedentarismo, tuvo consecuencias profundas. Al cultivar la tierra, los humanos podían permanecer en un mismo lugar durante largos periodos. Esto permitió el surgimiento de aldeas y asentamientos estables. Las casas dejaron de ser chozas improvisadas y comenzaron a construirse con materiales más duraderos como piedra, barro y madera trabajada. Las comunidades crecieron en tamaño y complejidad porque ya no dependían de los desplazamientos constantes. La agricultura trajo consigo la posibilidad de almacenar alimentos. Con granos secos, semillas y productos cultivados, los humanos podían guardar excedentes para épocas de escasez. Este almacenamiento significó un cambio en la relación con el tiempo. Ya no se vivía únicamente al ritmo del día a día, sino que se pensaba en el futuro, en la próxima cosecha, en la próxima estación. Apareció la planificación como una nueva forma de organizar la vida. La domesticación de animales también transformó la rutina. Con rebaños de cabras u ovejas, los humanos ya no dependían solo de la caza. Tenían una fuente más segura de alimento y materiales. El ordeño ofrecía leche, que podía transformarse en quesos simples, aumentando la variedad de la dieta. Las pieles proporcionaban abrigo, y el estiércol podía usarse como fertilizante. La relación con los animales dejó de ser únicamente la de cazador y presa, para convertirse en una convivencia cotidiana. Imagina por un momento una aldea neolítica. Casas de barro alineadas alrededor de un espacio central. Campos sembrados, de cereales que se mecen con el viento. Rebaños de cabras pastando cerca, vigilados por jóvenes. Mujeres moliendo granos con piedras para preparar harinas. Hombres reparando cercados o construyendo nuevas chozas. Niños jugando cerca del fuego, mientras los ancianos cuentan historias. Esa imagen, tan distinta a la del cazador nómada, muestra cómo la agricultura transformó profundamente la vida cotidiana. El trabajo agrícola, sin embargo, no estaba libre de dificultades. Cultivar la tierra requería esfuerzo físico intenso. Había que arar, sembrar, regar, cuidar de las plantas, protegerlas de plagas y cosechar en el momento justo. Un error en el ciclo podía significar hambre para toda la comunidad. La dependencia de la tierra trajo consigo una nueva fragilidad. Las sequías, las inundaciones o las plagas podían arruinar meses de trabajo. El ser humano se volvió más vulnerable a los caprichos del clima, aunque con mayores herramientas para enfrentarlos. El sedentarismo también tuvo efectos en la salud. Vivir en aldeas densas facilitó la propagación de enfermedades. El contacto con animales domésticos transmitió nuevas infecciones a los humanos. La dieta, ahora más basada en granos, redujo la diversidad de nutrientes y generó problemas como deficiencias vitamínicas o dentales. Los esqueletos de poblaciones agrícolas muestran más signos de artritis y desgaste
que los de cazadores-recolectores. Sin embargo, la estabilidad alimentaria permitió un crecimiento poblacional sin precedentes. La revolución agrícola también cambió la organización social. El almacenamiento de excedentes generó desigualdades. Algunos grupos o familias tenían más acceso a los recursos que otros, y esto marcó las primeras diferencias de poder. El control de la tierra y de los rebaños se volvió un elemento central en las comunidades. Aparecieron roles más especializados: agricultores, pastores, constructores, alfareros. Esta diversificación sentó las bases de la complejidad social que caracterizaría a las civilizaciones posteriores. La tecnología acompañó a estos cambios. Se perfeccionaron las herramientas de piedra, ahora pulidas para mayor resistencia. Se inventaron hoces para cortar cereales, molinos de mano para triturar granos y arados rudimentarios para trabajar la tierra. La cerámica permitió almacenar agua y alimentos, cocinar de nuevas formas y transportar recursos. Cada innovación hacía la vida más estable y organizada, aunque también más dependiente de estructuras colectivas. La espiritualidad se adaptó a esta nueva forma de vida. Si antes los ritos estaban centrados en la caza, ahora se orientaron hacia la fertilidad de la tierra y el cuidado de los rebaños. Los dioses o espíritus vinculados al sol, la lluvia y la tierra cobraron mayor importancia. Las figuras de fertilidad, como las Venus neolíticas, se multiplicaron. Aparecieron también construcciones rituales permanentes, como santuarios y templos primitivos. Göbekli Tepe, con sus pilares tallados, es un ejemplo temprano de cómo las comunidades agrícolas comenzaron a dedicar tiempo y recursos a espacios simbólicos compartidos. Imagina la ceremonia de la siembra en una aldea. El grupo se reúne alrededor de un campo recién preparado. Alguien lanza las primeras semillas mientras otro entona cantos rítmicos. Se enciende un pequeño fuego como ofrenda al sol o a la tierra. Los niños observan en silencio, comprendiendo que de ese gesto depende el alimento del futuro. La siembra no es solo un acto práctico, sino también un acto cargado de significado espiritual. El nacimiento de la agricultura y la domesticación transformó para siempre la historia humana. Los humanos dejaron de ser meros sobrevivientes en movimiento y comenzaron a construir hogares, aldeas, tradiciones más estables. La relación con el tiempo cambió. La organización social se volvió más compleja y la espiritualidad encontró nuevos caminos. Fue el inicio de la vida tal como la entendemos hoy. Una vida construida sobre la tierra, sobre la producción y el cuidado de recursos propios. Sin embargo, esta transformación no fue un abandono completo del pasado. Durante siglos, la caza y la recolección coexistieron con la agricultura. Muchos grupos seguían moviéndose, combinando prácticas antiguas y nuevas. La revolución agrícola no fue un cambio repentino, sino un proceso lento, lleno de adaptaciones, errores y aprendizajes. Pero con el tiempo, el sedentarismo y la agricultura se impusieron porque ofrecían más seguridad frente a la incertidumbre del mundo natural. Así, de los campos sembrados y los rebaños domesticados, nació la base de las civilizaciones. Los primeros pueblos, las primeras ciudades, las primeras culturas organizadas se apoyaron en este paso fundamental. Lo que comenzó con una semilla sembrada en la tierra, con una cabra cuidada en un corral improvisado, terminó siendo el cimiento de la historia humana. Segmento 8. Arqueología y lo que sabemos hoy. La prehistoria, por definición, es el periodo de la humanidad que no dejó escritura. Todo lo que sabemos de ella proviene de huellas silenciosas, huesos, piedras, cuevas, restos de hogueras, herramientas abandonadas, pinturas en la roca y huellas en la tierra. Estas marcas, aparentemente mudas, son las voces que la arqueología intenta descifrar. Gracias a ellas, podemos reconstruir, con paciencia y cuidado, fragmentos de un pasado inmenso. La arqueología es el puente entre nuestro presente y la vida de los primeros humanos. Cada hallazgo,
por pequeño que parezca, abre una ventana hacia tiempos remotos. Un raspador de piedra nos habla de las manos que lo tallaron. Un esqueleto con fracturas curadas nos cuenta de una comunidad que cuidó a sus enfermos. Una pintura en la pared de una cueva nos muestra no solo el arte, sino también la espiritualidad de un grupo. Y un campo de cultivo fosilizado nos revela la transición hacia la vida agrícola. La ciencia arqueológica combina observación, excavación y análisis. No se trata de buscar tesoros, sino de comprender procesos. Un trozo de carbón hallado en el suelo puede datarse con técnicas como el carbono 14, revelando la edad de una fogata apagada hace miles de años. Un diente humano puede analizarse en laboratorio, mostrando qué tipo de alimentos consumía esa persona. Una punta de flecha incrustada en hueso animal revela una caza exitosa y la técnica utilizada. Los yacimientos arqueológicos son, en este sentido, libros abiertos. Lugares como Altamira en España o Lascaux en Francia nos muestran el poder del arte rupestre. En esas cuevas, las paredes están cubiertas de animales pintados con pigmentos naturales: bisontes, caballos, ciervos, toros. Los trazos revelan no solo destreza, sino también intencionalidad. ¿Eran simples decoraciones? ¿O rituales para atraer buena fortuna en la casa? Lo cierto es que esas pinturas han sobrevivido decenas de cientos en miles de años, testigos inmóviles de la vida simbólica de nuestros antepasados. Otro yacimiento fundamental es Göbekli Tepe, en Turquía. Datado en más de 11.000 años de antigüedad, muestra enormes pilares de piedra tallados con figuras de animales. Es considerado uno de los primeros templos de la humanidad. Allí, grupos de cazadores-recolectores se reunían no solo para subsistir, sino también para realizar ceremonias compartidas. Este hallazgo cambió nuestra visión de la historia, porque muestra que la espiritualidad colectiva pudo haber precedido a la agricultura, y no al revés. Los fósiles humanos son otro testimonio clave. Restos de Homo habilis, Homo erectus, neandertales o Cro-Magnon nos muestran la diversidad de especies que compartieron el planeta. Analizar sus cráneos, sus huesos y sus herramientas nos permite comprender la evolución de la humanidad. Cada fósil hallado es una pieza en el rompecabezas de la historia, mostrando cómo distintos grupos se adaptaron a climas, territorios y desafíos. La arqueología no solo estudia objetos, también rastros invisibles. En algunos lugares se han encontrado huellas fosilizadas en barro endurecido, impresiones de pies humanos caminando en grupo. Estas huellas son fotografías del pasado, una familia atravesando un terreno húmedo, un grupo huyendo de un animal, un niño caminando junto a un adulto. Escenas silenciosas congeladas en el tiempo. La tecnología moderna ha ampliado enormemente el alcance de la arqueología. Con escáneres láser, drones y análisis de suelos, hoy se pueden descubrir asentamientos enterrados sin necesidad de excavar. El análisis de ADN antiguo nos permite conocer las conexiones genéticas entre poblaciones, revelando migraciones y mezclas. La paleobotánica, que estudia restos microscópicos de polen y semillas, nos cuenta qué plantas crecían en una región determinada. Todo esto nos permite reconstruir la vida cotidiana con mayor detalle. La arqueología también nos habla de la fragilidad de la vida prehistórica. En muchos restos humanos se observan marcas de enfermedades, deformaciones óseas, desgaste dental extremo. También aparecen heridas producidas por armas, mostrando conflictos y tensiones. Estos hallazgos confirman que la vida era dura, pero también que existía cuidado mutuo. Cuerpos con fracturas soldadas o con discapacidades vivieron años gracias al apoyo de sus comunidades. Imagina por un momento a un arqueólogo trabajando en el silencio de una excavación. Con pincel en mano, retira con paciencia la tierra que cubre un objeto. Poco a poco aparece una punta de flecha de sílex, tallada hace miles de años.
Ese instante conecta a dos personas separadas por milenios. El que talló la piedra en la prehistoria y el que la desentierra hoy. Esa conexión invisible es la esencia de la arqueología. Los hallazgos arqueológicos también muestran la diversidad de experiencias humanas. No todas las comunidades vivieron igual. Algunas eran nómadas, otras más sedentarias. Algunas dependían más de la caza, otras de la pesca, otras de la agricultura incipiente. Esta diversidad nos recuerda que no existe una sola historia, sino múltiples caminos que llevaron a la humanidad a sobrevivir y crecer. La arqueología es también un recordatorio de lo mucho que desconocemos. Por cada pintura hallada, hay miles que se perdieron. Por cada hueso encontrado, hay miles que nunca saldrán a la luz. La historia que conocemos es apenas un fragmento de un pasado mucho más amplio. Sin embargo, esos fragmentos son suficientes para mostrarnos que nuestros antepasados no eran simples sobrevivientes, sino seres capaces de imaginar, crear y dar sentido a su existencia. Imagina por un momento que recorres una cueva en silencio. Las paredes están cubiertas de figuras pintadas en rojo, negro y ocre. Los animales parecen moverse a la luz de las antorchas. Es un viaje al pasado sin necesidad de palabras. La arqueología nos permite hacer ese viaje, no con emoción ni dramatismo, sino con la calma de quien observa huellas lejanas en la arena del tiempo. La arqueología también dialoga con otras ciencias, como la antropología y la historia. Juntas construyen una visión más amplia de la humanidad. Cada descubrimiento se conecta con otros, creando un entramado de datos, hipótesis y conclusiones. Aunque no tengamos certezas absolutas, la acumulación de evidencias nos da un retrato cada vez más completo de cómo fueron aquellos tiempos. El conocimiento arqueológico también tiene un impacto en la manera en que nos comprendemos hoy. Al estudiar cómo sobrevivieron los humanos en condiciones extremas, podemos valorar la resiliencia, la cooperación y la creatividad que nos caracterizan como especie. Saber que un grupo talló herramientas en piedra durante miles de años antes de llegar a la agricultura nos recuerda que el progreso humano es lento, paciente y acumulativo. Con cada nuevo hallazgo, ampliamos nuestra mirada. Un fósil encontrado en África revela el origen común de la humanidad. Un yacimiento en Asia muestra migraciones olvidadas. Un resto en América confirma la llegada de los primeros pobladores hace más de 15.000 años. La arqueología une continentes y épocas, mostrando que, pese a la distancia, todos formamos parte de una misma historia. La prehistoria sigue siendo, en gran medida, un misterio. Y quizá siempre lo sea. Pero los fragmentos que nos llegan a través de la arqueología son suficientes para recordarnos que nuestros antepasados compartían con nosotros algo esencial: el deseo de vivir, de comprender el mundo y de dejar huellas. En esas huellas, silenciosas y tenaces, está escrita la memoria más antigua de la humanidad. La historia de la prehistoria es, al mismo tiempo, lejana y cercana. Nos habla de un mundo en el que no existían las ciudades, ni los libros, ni las máquinas. Un mundo en el que cada día estaba dedicado a sobrevivir, a encontrar alimento, a encender el fuego, a cuidar del grupo. Y sin embargo, en esa sencillez estaba también la semilla de lo que somos hoy. Los primeros humanos nos enseñan que la vida era frágil, pero también resistente. Aprendieron a fabricar herramientas con piedra y hueso, a convivir en comunidades donde cada persona tenía un rol, a respetar la naturaleza y a dotarla de significados espirituales. Descubrieron la agricultura y la domesticación, transformando su forma de vivir y construyendo las bases de las civilizaciones futuras. Y dejaron huellas en cuevas, en campos, en restos que la arqueología nos sigue mostrando miles de años después. Al pensar en ellos, podemos imaginar rutinas tranquilas y repetitivas. Recolectar frutos al amanecer, observar el humo del fuego, elevarse en la noche,
Escuchar historias contadas por los mayores mientras el grupo descansa. Pequeños gestos, repetidos durante generaciones, que sostuvieron la continuidad de la especie. Hoy, esos gestos nos llegan como un murmullo distante, no con emoción, ni con dramatismo, sino como un eco sereno que nos recuerda que somos parte de una misma historia. Una historia larga, paciente y silenciosa, que comenzó mucho antes de las ciudades y que todavía nos acompaña. Ahora, mientras cierras los ojos poco a poco, el murmullo del pasado se convierte en calma. El fuego de aquellas noches lejanas sigue encendido, no como una llama que ilumina, sino como una chispa suave que invita al descanso. La historia continúa, pero aquí y ahora, lo único que importa es el reposo. Duerme tranquilo. La prehistoria queda atrás, como un susurro que se desvanece en la oscuridad.